Hola Iglesia, bienvenidos una vez más. Y seguimos con nuestra serie de Jesús. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿O qué atributos o no atributos? ¿Qué sería de Jesús es mí? Y hemos hablado de Jesús es mi meta. Hemos hablado de que Jesús es mi ejemplo. Y ahora, ¿qué nos toca? ¿Qué otra cosa sería? Pues que hoy quiero lanzar el reto, como cristianos, como creyentes, a atrevernos a decir y a vivir que Jesús es nuestra cabeza. Y pongo esta pregunta, muy bien, porque no sabía muy bien cómo empezar. ¿Dónde tengo la cabeza? ¿Dónde tengo la cabeza? Porque muchas veces, en realidad, cuando nosotros tomamos decisiones o cuando nosotros hacemos muchas cosas, no pensamos que nuestra cabeza es Cristo. Nosotros tomamos la decisión y pedimos la bendición de Dios sobre nuestra decisión. Pero quizá no nos hemos parado a pensar qué es lo que dice la cabeza o qué es lo que dice mi cabeza. Es muy distinto tener este cuerpo y una cabeza diferente. La cabeza es la que rige, al fin y al cabo, por dónde tienes que ir, por dónde tienes que caminar, qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que pensar, qué es lo que tienes que decir. Sabemos que Cristo es la cabeza de la Iglesia. 1 Corintios 12. Léelo con detenimiento porque esta parte es muy importante. Cristo es la cabeza de la Iglesia. Y en todas las iglesias, que quizás tendríamos que tachar este nombre, en todos los cuerpos o en todas las asambleas o en todos los sitios donde se reúnen los creyentes, hay solo una cabeza. Y si en tu mente sale rápidamente, sí, el pastor, entonces este cuerpo no está funcionando bien. Hay una cabeza y esa cabeza es Cristo. La iglesia podría funcionar siempre muy bien si la cabeza fuese siempre Cristo. Por eso es importante pensar, como persona y como individuo, ¿dónde tengo yo mi cabeza? ¿Cuál es la cabeza que rige mi cuerpo? Hay refranes y frases que se dicen, que hay personas que no tienen dos dedos de frente. Bien, yo espero que no seamos nosotros los creyentes. Para algunos no, parece que no tenemos dos dedos de frente. Pero porque toman decisiones, las personas toman decisiones que son incoherentes y que es como que no tienen ningún fundamento. O a algunas personas les dice que piensan con los pies o que son unas cabezas de chorlitos. Olvídate un poco ahora de esta diapositiva. Cristo es nuestra cabeza. Y en Colosenses 2:10 dice que habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Y Cristo es la cabeza sobre todo poder y autoridad. ¿Qué menos decir que cuando nosotros decidimos ser cristianos y seguir a Cristo, lo que estamos diciéndole es que a partir de ahora yo quiero, Cristo, que seas tú mi cabeza? ¿Pero qué implica todo esto? ¿Qué implicaciones puede tener? ¿O por qué yo me tengo que animar a decirle a Cristo o a permitir que Cristo sea mi cabeza? Mira esta escultura. Esta escultura la encontramos en Córdoba y nos hablaron los guías turísticos de esta escultura. Y esta escultura es famosa tanto por el que la hizo, que es famoso, pero más que nada es famosa porque tiene dos colores, dos materiales, y hay muchas historias que rodean esta escultura. Algunos dicen que la cabeza no es la cabeza de este tal Gonzalo Fernández de Córdoba, las Tendillas, que fue un conquistador, que no es la suya, sino que es la cabeza de otra persona. Incluso algunos dicen que es la cabeza de un torero cordobés que se llamó Lagartijo. Entonces, como que el escultor se enfadó con el que se la mandó a hacer y le puso esta otra cabeza. O se copió de la cabeza del Lagartijo e hizo una copia exactamente igual y la puso por algún motivo, o bien sea económico o bien sea de que no había buena relación. Lo cierto es que en esta cabeza, que está ahí en la escultura, es un material distinto que la propia escultura. Y yo pensaba, viendo esta escultura, ¿qué diferente sería un cuerpo de soldado o un cuerpo con un caballo con la cabeza de un conquistador a un cuerpo con un caballo con la cabeza de un torero? ¿Qué pensamiento más simplón vas a decir? Bueno, es que cambiaría todo. Los pasos que daría el conquistador serían muy, muy distintos a los pasos que daría el torero. Las cosas que haría el conquistador serían muy, muy distintas a las cosas que haría el torero. ¿Entendéis un poco la idea?
Cuando yo digo, yo soy cristiano, vale, pero puede ser que no haya quitado mi cabeza y esté con mi cabeza y que tenga a Cristo en mi corazón, pero no le deje subir a la cabeza para que Él tome las decisiones. Realmente yo tengo todas las decisiones tomadas y lo que tiene que hacer Cristo solamente es hacerme caso a lo que yo estoy pensando. Qué diferente es un cristiano con su propia cabeza a un cristiano con mayúsculas, con la cabeza de Cristo. Cristo es nuestra cabeza. Si Cristo es nuestra cabeza, ¿cómo sé yo que Cristo es nuestra cabeza? Porque nuestras acciones van a hablar de que Cristo es nuestra cabeza. Ampliando un poco el texto con el que hemos empezado, hay motivos por el cual merece la pena decir, mira, es que sí hay un cambio entre el cristiano cuya cabeza es Cristo y el cristiano cuya cabeza no es Cristo. Sí hay muchas diferencias. No solo por obras o por cosas o por la forma en que está viviendo, no solo por eso, sino por lo que transmite, Mira, el versículo que hemos leído dice que habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza de todo, de todo poder y autoridad, Cristo. Vale, aquí he puesto el texto un poquito más arriba para que veamos algunas de las cosas por las que merece la pena que Cristo sea nuestra cabeza, o algunas de las cosas que se pueden atribuir a las personas que dejan que Cristo sea su cabeza. Cuando Cristo es tu cabeza hay cosas que pasan en nuestras vidas. Mira, aquí está hablando Pablo a esta iglesia y le está diciendo muchas cosas. Mira, dice, oro mucho por vosotros, incluso por aquellos que no me han visto físicamente, pero quiero que sepáis que en espíritu, no quiere decir que se trasladaba en espíritu, quiere decir que en su corazón realmente estáis vosotros, y que oro por vosotros, y que pienso en vosotros, y que me acuerdo de vosotros. Y el versículo 3, veis que está Cristo muchas veces en rojo. En el versículo 3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, que es Cristo. Entonces, yo veo que como iglesia, dice Pablo, vais bien porque estáis pegados a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento. Y si dice, digo esto para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y estabilidad y de vuestra fe en Cristo. Por lo tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor, así andad también en Él, firmes, arraigados, edificados en Él y confirmados en vuestra fe. Bajamos un poquito más. Dice, mirad el 8, que nadie os haga cautivos por medio de filosofías o vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales de este mundo, y no según Cristo. Cuidado que nadie os engañe y os desvíe de Cristo. Cuidado que nadie quite la cabeza de Cristo, donde está puesta, y ponga otra. A veces ni hace falta quitar la cabeza de Cristo porque ya estamos nosotros ocupándola. Entonces ya hay como retos para nosotros como cristianos. Mira, cuidado, que no seamos cristianos viviendo con nuestra cabeza, sino que realmente seamos cristianos viviendo con la cabeza de Cristo. Que no seamos una iglesia viviendo con nuestra cabeza o con la cabeza de algunos supuestamente pensantes que saben controlar todo, sino que seamos capaces de estar tan pegados a Cristo que hagamos lo que Cristo quiere que hagamos. Esto en la iglesia se plasma muy bien. En la iglesia es muy fácil ver si una iglesia está dirigida exclusivamente por personas que tienen dones para poder coordinarlo. Generalmente somos los pastores o el consejo o personas que han asumido esa responsabilidad avaladas por la iglesia, o cuando una iglesia está llevada solamente por la mente de personas y de hombres. Y eso lo ves porque ocurre esto de filosofías y vanas sutilezas, a intentar engañar a las personas y desviarlas al final de Cristo, centrándolas en personas, aplaudiendo a personas y esperando que alguien salga para que sea reconocido. Versículo 9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Cristo y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza, sobre todo poder y autoridad. ¿Merece la pena que mi cabeza sea Cristo? Yo sí, ¿sabes por qué? Déjame ser egoísta, porque yo quiero ser completo. Esta palabra completo significa, es pleró. Ahora, luego pongo una diapositiva y veis la palabra
en griego así parece como más interesante, pero es pleró, que la propia palabra es como si fuese una explosión de estar completos totalmente. Es como llenar un cubo de arena y no llenarlo y dejar huecos, sino llenarlo y aplastar. Es que yo quiero que mi vida esté completa. No quiere decir que esté ausente de malos momentos, pero sí que yo tenga la seguridad de que tengo todo y voy a tener todo lo que necesito, completos en Él. Pero ¿por qué? ¿Quién es Cristo? La plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Estamos hablando de Dios. Estamos hablando de que mi cabeza, la que dejo que se ponga en mis hombros, es Dios. Ahora, no hagamos como a veces ocurre o hago yo con Teo cuando sacamos al parque y vamos y me dice, cógeme el hombro, vale, cojo el hombro, pum, le pones, esto para un abuelo es lo más bonito del mundo. Entonces hay como un juego que hacemos, él me coge la cabeza y según donde quiere ir, pues gira para allá, yo giro para allá, y gira para allá y giro para allá. Si me gira la cabeza a la izquierda, a la derecha o al centro, pues yo voy caminando por donde él quiere. E incluso cuando a veces me la gira para otro sitio y yo voy para otro, para un poco en broma, él me gira más y más y más la cabeza como que este volante no funciona. Cuidado que no hagamos eso nosotros cuando decimos, sí, Cristo es la cabeza, pero yo la manejo. ¿Te sientes identificado cuando digo eso? Bueno, Cristo es la cabeza de mi vida, pero yo mando. Yo quiero, voy a decir, coge esta imagen, yo quiero que Cristo me coja en hombros, ¿vale? Pero yo manejo la cabeza de Cristo para que vaya por donde yo quiero. ¿Dónde está todo conocimiento y sabiduría? Versículo 3, en Cristo. ¿Qué haces tú moviendo la cabeza de Cristo? ¿Dónde está la estabilidad que nosotros necesitamos de nuestra fe para que nadie venga a contarnos cosas que no tienen que ver nada con lo que Cristo quiere? En Cristo. ¿Dónde estamos nosotros moviendo? ¿Por qué estamos nosotros moviendo la cabeza de Cristo? Andamos en Cristo, firmes, arraigados, edificados. Dice que nuestros pasos son los que Cristo quiere. ¿Por qué tenemos que inventarnos cosas? O decir, bueno, es que esto lo que dijo Cristo ya está caduco. Ya está caduco. Rebosando de gratitud, que veremos luego en Efesios cómo se pone eso en práctica. Rebosando de gratitud es hablando entre nosotros con himnos, con cánticos y con salmos. Es que es una forma de decir que estamos contentos con lo que tenemos, contentos con lo poco que tenemos, porque estamos completos en Él, vivimos completos en Él. Que nadie nos haga cautivos es una forma de decir que somos libres si dejamos que mi cabeza sea Cristo. Pero si yo soy el que la manejo, voy a ser cautivo por mis pensamientos. Hemos sido completos en Él. ¿Tú te sientes una persona completa en Cristo? O de momento quita a Cristo. ¿Te sientes una persona completa? Mira lo que es alguna de las acepciones de esta palabra. Peplerómeno es arriba, es tal y como aparece en el texto, que viene de pleró. ¿Vale? Es hacer repleto, es decir, atiborrar, rellenar, proveer, satisfacer, ejercer, terminar, verificar. Es decir, ¿te sientes una persona completa, terminada? ¿Te sientes una persona que en realidad los pasos que estás dando son los pasos que están planeados para ti? Aquí pongo la estatua otra vez y la cabeza fuera. Ahora me gustaría saber qué cabeza pones ahí para que esta escultura sea totalmente distinta. Si esta escultura tuviese la cabeza de Cristo, sería muy distinta de si la tiene un conquistador, o es muy distinta si la tiene un torero, o muy distinta si la tiene tu cabeza o mi cabeza. Pasa lo mismo con nuestras vidas y pasa lo mismo con nuestros cuerpos. Fíjate, con nuestra forma de actuar. Yo quería ir directamente un poco al grano. Cristo es la cabeza de la Iglesia tiene que hacer lo que Cristo quiere, pero no tiene que hacerlo como forma negativa, no, tiene que hacerlo porque en realidad sabemos que en Él habita la sabiduría, porque estamos hablando de Dios, porque en realidad nosotros nos debemos como Iglesia a Él. Él nos da los dones para que nosotros le demos a Él toda la gloria. Todo lo que hacemos como Iglesia tiene que tener un sello, Cristo, 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 ya está, nada más. Pero mira en Efesios, y lo iba a poner en la diapositiva, no me ha salido muy bien, entonces voy a leer la primera parte y luego la segunda parte, quizás una de las que sea más puntillosa de todas, sí la voy a poner como diapositivas. Dice, sed pues imitadores de Dios. Efesios 5:1.
pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Si Cristo es la cabeza de mi vida, yo voy a andar como Cristo lo hizo. Y lo primero es en amor, que esto es para todos. No tienes que estar casado, ni tienes que ser hijo, no tienes que pensar en ti como persona. Nosotros tenemos que andar en amor, mirar a las personas con amor. Entonces, ¿qué quitamos de nuestras vidas? ¿Qué cosas son que son de desamor? Dice, pero toda fornicación, toda inmundicia o toda avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Ya está, si lo hemos visto antes, gratitud. ¿Por qué tenemos a Cristo? Estamos completos. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Vas a decir, qué duro. Bueno, en realidad no es duro, sino que está diciendo, es que no creen en Cristo, no creen en Cristo. Quizás aplaudan algunas palabras, pero no creen. Nadie os engañe con palabras vanas, otra vez lo mismo que hemos visto antes, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Cómo sé que Cristo es mi cabeza? Porque camino como hijo de luz. Allá por donde voy queda una huella de luz. Y esa luz significa que queda una huella resplandeciente que otros están viendo, no para mi gloria y aplausos míos, sino para Dios. En el versículo 11 dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas estas cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. No os embriaguéis, versículo 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la actitud de una persona. Todo lo que hemos leído es ¿cómo tengo que caminar yo? ¿Y cómo sé que Cristo es la cabeza de mi vida? Porque yo lucho con todas estas cosas, no participo de todas estas cosas, ni aun se nombran entre nosotros ninguna de estas cosas. Parecemos, ¡ay, qué beato! No es beato, porque acuérdate que hemos leído que la sabiduría habita en Cristo. La cabeza que quiero es la de Cristo. Tú puedes elegir, por supuesto que puedes elegir. Puedes elegir seguirle o no seguirle, o hacer caso o no hacerle caso. Puedes todo lo que quieras, pero esta es la pregunta. ¿Es Cristo tu cabeza? Mira que el texto sigue. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y sigue hablando de las relaciones y lo que tiene que pasar con gente que tiene la cabeza, que tiene a Cristo como cabeza. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una Iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia, que Cristo es la cabeza de la Iglesia y que Cristo entregó su vida por la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Mira, estoy convencido de que te has quedado atascada, preferiblemente
hablando a las mujeres, atascada en la primera parte. Casadas que estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esto hoy en día, ¿dónde vas con este versículo? Si tú coges este versículo y lo sacas de contexto, y más como cuando dice dice porque el marido es la cabeza de la mujer, versículo 23, ¿dónde vas con este texto? Bueno, pues, ¿sabes que esto es, voy a decir, es palabra inspirada, protegida por Dios, que demuestra que en nuestras vidas nuestra cabeza es Cristo? Es muy difícil para mí este texto. Es muy difícil, porque en lo personal lucho mucho con lo que la sociedad está diciendo, con lo que está escrito aquí. Me suena a esclavitud, me suena a que la mujer no es nada, me suena a que la mujer tiene que estar sometida al hombre. Incluso me suena a que yo sé y soy consciente de que muchos hombres lo que hacen con estos pasajes es decir, mira mujer, lo que está diciendo la Biblia. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo como hombre, como marido, yo quiero leer lo que dice de los maridos, que aparece muchas más veces. Habla un poquito de la mujer, pero habla bastante del marido. Marido, ama a tu mujer. Pero ¿cómo voy a amar a mi mujer? Como Cristo amó a la iglesia, que se entregó por ella. Y es más, trata a tu mujer como te tratarías a ti mismo. No hagas nada a tu mujer que a ti no te gustaría que te hiciesen. Trátala como si fuese cuerpo tuyo. Porque sabes, al fin y al cabo, el marido y la mujer son una sola carne. ¿Vale? Entonces, si son una sola carne, y dice que el marido es la cabeza de la mujer, y la cabeza del marido es Cristo, vamos a ponerlo así, entonces, ¿quién es la cabeza de toda la familia? ¿El hombre? ¿Cristo? He intentado poner esto de una forma un poco gráfica. Vale, aquí habla del matrimonio, aquí está. Aquí tenemos la esposa, se sujeta al esposo, el esposo ama a la esposa. El esposo dice que es la cabeza, voy a poner de la esposa, tal y como dice la Biblia. Y fíjate cómo me cuesta decirlo, pero la cabeza de la esposa. Que la cabeza, algunos están peleando en cuanto a si es fuente o sustento, y el primer dibujo de la primera diapositiva hablaba como de un paraguas. En realidad está hablando de eso, porque el ejemplo que tiene el esposo para ser cabeza de la esposa es el ejemplo de Cristo con la iglesia. Y oye, Cristo entregó su vida en la cruz por la iglesia, ¿vale? No mató a la iglesia a favor suyo, al revés, Él se entregó por la iglesia, porque Cristo ama a la iglesia. La cabeza ama a la esposa. Ahora, miras un poco más el texto y dice, el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Y él, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Resulta que la esposa y el esposo son una sola carne, donde hay amor y respeto dentro de esa relación, donde hay una cabeza y esa cabeza es Cristo. Pero ¿de quién es la responsabilidad del matrimonio? Del esposo. ¿Por qué puede funcionar bien un matrimonio? Porque el esposo sea una buena cabeza. Para ser una buena cabeza dentro del matrimonio, el esposo tiene que entender que su cabeza es Cristo. Y que el ejemplo que tiene que seguir es el de Cristo. El de Cristo que entregó su vida por la iglesia. El esposo que entrega su vida por su familia. Que entrega su vida por su esposa. No que maltrata a su esposa, no que subyuga a su esposa. Todo esto cambia. ¿Cómo sé que yo en mi vida, en mi matrimonio, entiendo que tengo como cabeza a Cristo? Cuando mi relación con mi esposa va bien. Es que ella no se sujeta, eso no es problema mío. Eso no es problema mío. Cuando empezamos a mirar lo que nosotros tenemos que hacer, las cosas van cambiando mucho. Cuando dejamos de mirar lo que otros tienen que hacer, lo que otros no hacen, es cuando nosotros nos convertimos en jueces de los demás. Es cuando quitamos ya la cabeza de Cristo y empezamos a poner nuestra propia cabeza con nuestros propios juicios y con nuestros propios valores. El texto sigue. Cristo es la cabeza de mi vida. En
las cosas del que yo hago, esté casado o no esté casado, en las cosas que yo hago en mi matrimonio, pero también habla de la relación con los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Como hijos, cuando estás viviendo con tus padres, tienes que obedecer en el Señor a vuestros padres. Claro, siempre hay casos que dices, bueno, y si ocurre... ¿Por qué tenemos la tendencia de tirarnos a casos que son extremos? ¿Y por qué no hablamos de la medio normalidad de la vida? Con la medio normalidad de la vida tenemos que obedecer a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. Eso es lo que tienes que hacer como hijo. ¿Y mi padre qué tiene que hacer? Versículo 4, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina del Señor y amonestación del Señor. En Colosenses dice, para que no se aparten del camino, para que tengan motivos para seguir a Dios. No seas tú un tropiezo para tus hijos. Pero sigue, porque aquí habla de padres e hijos. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Es que en mi trabajo yo tengo que también demostrar que mi cabeza es Cristo. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Uy, esto qué difícil se puede hacer en muchos trabajos, madre mía. Cristo es mi cabeza. Por eso las cosas no van a ser como yo digo, van a ser como Cristo quiere. Sabiendo además que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Y vosotros, amos, ¿qué pensabais? ¿Que os ibais a escapar? Mira, pues también hay algo para los que sois empresarios. Haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Mira, Cristo es nuestra cabeza. Y dices, bueno, pero ¿por qué hemos hablado entonces tanto del matrimonio? Porque es que la forma de demostrarnos que Cristo es la cabeza no es hablando a todo el mundo de Cristo, hablando a todo el mundo de Cristo, no es Cristo para aquí, Cristo para allá, Cristo, no es llevar la Biblia debajo del brazo, no es venir solamente a la iglesia, no, es tener una vida que camina conforme a lo que Cristo quiere. Una iglesia que camina conforme a lo que Cristo quiere. Un matrimonio, una familia que camina conforme a lo que Cristo quiere. Una relación con mis hijos que son coherentes a lo que Cristo querría. Ellos pueden decir lo que quieran, pero que sea una relación sana. Una relación laboral que es coherente si fuese Cristo quien estuviese trabajando allí. Y una relación con mis empleados que sea coherente si fuese Cristo el empleador o el empresario de esta empresa. No hay otra forma de saber si Cristo es mi cabeza. No es cuestión de que yo, ay, qué felicidad, que me siento muy feliz con todo lo que tengo, aunque sí, pero no es la clave. Yo me siento muy feliz con todo lo que tengo y todos los demás no me importan. Yo me siento muy feliz con Dios y dejo a mi mujer, no hago caso a mis hijos, en el trabajo soy un desastre, pero qué felicidad que tengo. Mira, perdóname, ahí no está gobernando Cristo en tu vida, estás gobernando tú y el deseo de tu corazón, que no creo que tenga que ver mucho, según leo, con lo que Dios quiere que nosotros seamos. Así que terminamos con esta pregunta: ¿qué o quién es mi cabeza? Mira, no contestes, no lo tienes que contestar. Ahí está, ¿quién o qué es mi cabeza? No tienes que contestarlo. No quiero que lo contestes. Lo que me gustaría es que lo demostrásemos y que los demás, lo viésemos. Y no solo en la iglesia, y no solo cuando estás hablando conmigo como pastor y empiezas a usar un tono más suave, como que, voy a decir entre comillas, más espiritual todo. No, en las relaciones normales con las personas. Cristo es nuestra cabeza, o Cristo puede ser nuestra cabeza. No seas como la estatua con el caballo, con tu armadura y con todo, y tu cabeza, porque eso va a ser un desastre. Deja que Cristo gobierne en tu vida. Deja que Cristo te haga ser completo o pleno. Hay una canción muy antigua, fíjate si es antigua, que es de un himnario color amarillo, que el domingo pasado estuvimos hablando de él,
Dice, la plenitud de la deidad habita en Jesús, y entonces aquí todos daban 2 palmas, la plenitud de la deidad habita en Jesús, 2 palmas, y dice, completos, completos, completos en Él, estamos completos en Él, y déjame añadir, si dejamos que Él sea nuestra cabeza. Vidas completas, porque quien gobierna, quien está aquí arriba, es Cristo. Y Señor, queremos pedirte que nos ayudes. Hemos visto muchos ejemplos, muchas cosas, quizás muchísima información, pero lo que queremos es que esta información, de alguna forma, algo, sea como una chispa que encienda en nuestras vidas, que se encienda en nuestras vidas para poder cambiar y para poder entender que tú eres nuestra cabeza. Tú eres nuestra cabeza. Perdónanos, Señor, por no permitirte que tú gobiernes nuestras vidas, siendo tú quien sabes todo, siendo tú quien tienes todo, siendo tú, Cristo, el mismo Dios que habita en nosotros y que vive en nosotros. Permítenos pensar como tú piensas, disfrutar de las cosas que tú nos das y vivir una vida completa de gratitud hacia ti y hacia los demás. Ayúdanos, Señor, a ser tuyos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mira, no te quedes con dudas. Llámanos o escríbenos a través de nuestra página web. Que Dios te bendiga.